Creo que tiene que A ver, Ok, buenas tardes. Esta es la sesión de los seminarios del grupo de nano y microestructuras. En esta ocasión, Andrés Aguirre nos va a presentar su proyecto de ingeniería final, su proyecto de ingeniería 3, con el fin de tener una evidencia para la acreditación de ABET. Entonces, te vamos a dar la palabra, el micrófono, Andrés, y también para poder compartir pantalla, ya puedes compartir pantalla en este momento. Entonces, tienes el micrófono, Andrés. Gracias. Perfecto. Ahí todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos presentes. Mi nombre es Andrés Servando Aguirre Sánchez y esta es la presentación de mi tercer proyecto de ingeniería titulada El desarrollo de un método de estimación del error en la determinación de tamaño de nanopartículas de oro menores a 20 nanómetros a partir de la ecuación de Scherer como respuesta a la necesidad del laboratorio de nano y microestructuras. Mi asesor, el doctor Flavio Fernando Contreras, fue quien me ayudó en la investigación. Como contexto, ¿cómo medimos el tamaño de sistemas a escalas de tamaño menores a la escala de al tamaño de una célula? Estamos hablando que llegamos a la escala del ADN, de virus, a ver, creo que, a ver, voy a arreglar eso rapidito antes de, si quieres empezamos otra vez, nada más déjame arreglar eso rapidito porque, ay, güey, perfecto. Ok, voy a empezar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Servando Aguirre Sánchez y esta es la presentación de mi tercer proyecto de ingeniería titulada Desarrollo de un método de la estimación del error en la determinación de tamaño de nanopartículas de oro menores a 20 nanómetros a partir de la ecuación de Scherer como respuesta a la necesidad del laboratorio de nano y microestructuras. Mi asesor es el doctor Fernando Flavio Contreras Torres. ¿Cómo medimos el tamaño de sistemas cuya escala de tamaño es menor a aquella de una célula? Estamos hablando de sistemas nanoestructurados como nanopartículas de plata, quantum dots, complejos nanométricos. Todos estos son sistemas que son imposibles de ver con el puro ojo, por lo cual se han desarrollado varias técnicas microscópicas para poder estudiarlos. Una de las más comunes se llama FSM o microscopía electrónica de barrido de emisión de campo. Esta es una técnica altamente utilizada ya que puede llegar a resolución de hasta los nanómetros. Sin embargo, estos equipos son costosos, se necesita personal altamente capacitado para poder usarlos y no son tan disponibles. Como habíamos mencionado, cada uno de estos equipos cuesta alrededor de $1 millón americanos, según la Asociación Interamericana de la Microscopía de Barrido de Electrones. Si quisieras rentar alguno de estos equipos, cuesta en promedio 2,000 pesos mexicanos por muestra. Y dado que hay una alta demanda y pocos equipos de FSM en México, es muy difícil agendar una cita para usarlo. Como contexto, este tipo de equipo se puede usar para estudiar nanopartículas. En específico, hablaremos en este proyecto de las nanopartículas de oro, que últimamente han sido bastante estudiadas y han llamado la atención de varios grupos de investigación, dado que se pueden usar para la salud. Se usan en temas de genómica, la biosensórica, inmunoanálisis, química clínica, detección de fototermolitos de microorganismos y células cancerógenas, la administración dirigida de fármacos, ADN y antígenos, y la bioimagen óptica y el seguimiento de células y tejidos mediante modernos sistemas de registro. Es por esto que el Laboratorio de Nano y Microestructuras del Tecnológico de Monterrey ha estado estudiando estas nanopartículas para sus usos en temas de salud y bioquímica. Sin embargo, al no poder contar con un equipo de FSM,
es difícil poder medir el tamaño de estas nanopartículas. Y esto es muy importante dado que el tamaño y la morfología de dichas partículas dicta en gran parte sus características físicas, las cuales se necesitan conocer y hasta cierto punto manipular para determinar su uso. Es por esto que la problemática es que el Laboratorio de Nano y Microestructuras del Departamento de Física del Tecnológico de Monterrey necesita una forma de obtener el error en la determinación del tamaño de nanopartículas de oro menores a 20 nanómetros a través de la difracción de rayos X para polvos y usando la ecuación de Scherrer para poder evaluar la exactitud de dicho resultado. Como ya hemos mencionado, es difícil obtener el tamaño de sistemas tan pequeños y al no tener acceso a uno de estos equipos, se tienen que recurrir a otros medios. En el caso del laboratorio de nanoestructuras, se usa un equipo de difracción de rayos X para polvos. Dado que es una técnica rápida y fácil de usar, requiere de poca preparación de muestra, la interpretación de los datos resultantes es relativamente sencilla y los instrumentos de medición de XRD son ampliamente disponibles. También cabe recalcar que es importante no solo el conocer el tamaño de estos sistemas nanoestructurados, sino que también el conocer la confiabilidad de estos resultados, es decir, saber si existe error, qué tanto es y si por ende los resultados que se obtienen son confiables. La difracción de rayos X se basa en la interferencia constructiva entre ondas de luz en el rango de los rayos X. El régimen que dicta este comportamiento se puede describir con la ley de Bragg, en la cual los rayos incidentes, si cumplen con cierto ángulo, pueden pasar por el proceso de refracción y tener una interferencia constructiva, la cual luego se puede medir. Si se cumple esta condición, es decir, la ley de Bragg, a cierto ángulo, lo que nosotros podemos medir es una intensidad. Por eso, como vemos en la imagen a la derecha, donde tenemos un difractograma, hay ciertos ángulos donde se mide un pico en la intensidad. Sin embargo, nos podríamos preguntar si la ley de Bragg y esta condición solo se cumple a un ángulo específico, ¿por qué podemos ver que los picos no son una línea recta en cierto ángulo y tienen un ancho? Esto se debe a muchas razones. Una de ellas es el tamaño del sistema que estás midiendo o el tamaño de dominios coherentes de difracción. Este fenómeno se puede describir con la ecuación de Scherrer. La ecuación de Scherrer lo que hace es describir el tamaño de promedio de dominios coherentes de difracción o en nuestro caso el tamaño promedio de las nanopartículas con el ensanchamiento que se observa en los picos de difracción. Mientras más pequeño sea nuestro sistema, más anchos van a ser los picos y mientras más grandes sean nuestros sistemas y por ende más átomos tengan, más definidos y menos anchos van a ser nuestros picos. El objetivo general de esta investigación es elaborar una metodología para obtener el error en la determinación del tamaño de nanopartículas menores a 20 nanómetros a través de la difracción de rayos X para polvos y la ecuación de Scherrer. Esta solución a su vez debería ser rápida y fundamentada en principios y modelos físicos para aumentar su confiabilidad. Como objetivos generales específicos tenemos proponer e implementar una metodología para obtener el error mediante este método y determinar la validez y confiabilidad del cálculo de tamaño de nanopartículas esféricas de oro menores a 4 nanómetros por la ecuación de Scherrer. Como parte del proyecto proponemos dos alternativas. La primera es usando la dispersión dinámica de luz o DLS. En esta se considera que las partículas pequeñas en una dispersión o solución son sujetas al movimiento browniano y midiendo la dispersión que se genera por este movimiento se puede encontrar una relación entre el movimiento y el tamaño. Sin embargo, esta técnica necesita de preparación de muestra y es sujeta a varios problemas como la sedimentación o el hecho de que exista una población no única, o sea que existan dos poblaciones de tamaño, también los resultados pueden salir equivocados. Igual, como había mencionado, el tamaño del sistema influye mucho en qué tan fácil podemos obtener el tamaño y qué tan confiable puede ser esta medición. Por el otro lado tenemos la implementación computacional del modelo de scattering de Debye. Este modelo es
del cual vamos a hablar después, es una expresión analítica correcta, de la cual, si yo conozco la posición de los átomos de un sistema, yo puedo predecir el patrón de difracción. Usando esta información y usando estos modelos, nosotros luego podemos abstraer la información de tamaño de nuestros sistemas y compararla con los tamaños de los modelos que nosotros generamos. Al hacer esto, podemos obtener un estimado del error. Por lo mismo, al ser un método con alta abstracción, nosotros podemos aplicar este método no solo a nanopartículas de oro de ciertos tamaños, sino que también esféricas, sino que también lo podemos usar para diferentes morfologías, diferentes tamaños y diferentes elementos. Al igual, cuenta con rapidez de cómputo, por lo cual es muy accesible a diferentes grupos de investigación. Como parte del desarrollo del proyecto, primero empezaremos con la justificación física de todos los conceptos que vamos a usar, la creación de modelos geométricos para las partículas que vamos a simular, la simulación de los patrones de difracción de rayos X a partir de la ecuación de Debye, el análisis de los datos y la extracción del tamaño de las nanopartículas que nosotros simulamos, y compararlas con el tamaño del modelo para evaluar el error. Como parte de la implementación es importante el conocer y el implementar la ecuación de scattering de Debye. Como se mencionó, esta es una forma analíticamente correcta para describir el proceso de difracción de rayos X. Esta ecuación se derivó asumiendo ondas planas monocromáticas, la primera aproximación de Born y el régimen de campo lejano. Si nosotros llevamos a cabo este proceso matemático, podemos terminar con la ecuación encuadrada, la cual, si nos damos cuenta, solo depende del ángulo y de las distancias interatómicas. Sin embargo, al ser una doble sumatoria, este proceso, si nosotros queremos implementarlo mediante un algoritmo, se convierte computacionalmente muy pesado, por lo cual se tienen que tomar aproximaciones y simplificaciones computacionales para reducir la cantidad de cálculos. Esto se hace por medio de la herramienta de Beer, la cual implementa un radio de corte, el cual define una superficie de la cual los pares atómicos ya no se consideran, y al contrario, todos los pares atómicos fuera de esa superficie definida por el radio de corte se aproximan con un continuo. Además de esto, hace uso de la aproximación de histograma, donde se calculan todas las distancias interatómicas y luego se encasillan en clases, las cuales se consideran igual a la hora de calcular las funciones dentro de la ecuación de Debye, lo cual reduce mucho la cantidad de cálculos que se tienen que hacer a la hora de calcular el patrón de difracción simulado. Como hemos mencionado, es importante este modelo geométrico o este modelo atomístico que nosotros estamos considerando a la hora de usar la ecuación de Debye, ya que la ecuación de Debye toma como input un modelo donde se describen las posiciones atómicas de todos los átomos dentro de nuestra nanopartícula. Aquí tenemos que hacer la distinción entre clúster y partícula. Como estamos hablando de nanopartículas esféricas, es importante notar que abajo de cierto tamaño ya es un poco difícil el hablar de esferas. Como vemos en esta imagen, es fácil hablar de esferas en tamaños grandes, pero mientras vamos disminuyendo el tamaño de las partículas, empiezan a regir otro tipo de morfologías. En este caso vamos a hablar de superficies platónicas, las cuales son icosaedros. Por eso vamos a distinguir entre dos regímenes. Las nanopartículas abajo de 4 nanómetros serán modeladas como icosaedros y las nanopartículas arriba de 4 nanómetros serán modeladas como esferas. Para esta investigación se escribió un código para generar estos modelos geométricos. Lo que se hizo y la forma en la que funcionan es que llenan un cubo de una red cristalina FCC, porque esa es la estructura cristalina del oro, que es el material en cuestión. Luego se define una superficie, en el caso de una esfera esférica, en el caso icosaédrico de una
morfología igual al icosaedro, y luego se eliminan todos los átomos que están fuera de esa superficie. Como podemos ver, el resultado son estas nanopartículas simuladas, las cuales son un modelo geométrico de nuestras nanopartículas actuales. Cabe recalcar que uno de los parámetros más importantes a la hora de definir una red cristalina es el parámetro de red o el distanciamiento entre planos, que se usa para definir dónde van cada uno de los átomos. Esto, igual con la especie de los átomos, que en este caso es oro, son los parámetros físicos que entraron a nuestros modelos geométricos. Ya teniendo estos modelos donde conocemos la posición de los átomos dentro de nuestras nanopartículas, se puede usar la ecuación de Debye para producir patrones de difracción. En este caso, aquí vemos los patrones de difracción para cada uno de los sistemas que vimos anteriormente. Como podemos ver, estos patrones de difracción simulados por la ecuación de Debye siguen tendencias que nosotros esperaremos al compararla con resultados experimentales. Para empezar, la posición de los picos de difracción es la esperada para el oro, para la estructura cristalina del oro. También otra cosa importante que podemos notar es que mientras vamos disminuyendo el tamaño de nuestras nanopartículas, podemos ver que los picos de difracción se van ensanchando, lo cual debería ser lo que está pasando según la ecuación de Scherer. A cada uno de estos picos, luego, se le aplicó un ajuste pseudo-Voigt para poder extraer la información de ancho a la mitad de la altura máxima y el ángulo o en la posición del pico del primer pico de difracción. Ya teniendo estos dos parámetros, nosotros luego podemos calcular el tamaño coherente de difracción, que en este caso es el tamaño de nuestra nanopartícula. Cabe recalcar que para poder obtener este tamaño, además es importante definir la K, que en este caso es el factor de forma de Scherer. Existen varias propuestas para este factor de forma. La formulación original por Scherer proponía el valor de 0.92. Sin embargo, han salido muchas correcciones, las cuales, después de un procesamiento matemático de la estructura y de los factores de forma, de las estructuras que nosotros estamos considerando, llegan a otro valor. En específico, en este proyecto se consideró el valor de K corregido de 1.047. Al calcular este tamaño y al conocer el tamaño de la partícula dado que nosotros la hicimos, podemos calcular el error y se calcula de la forma que vemos abajo de la flecha. Ya teniendo esto, podemos generar gráficas como la que vemos, donde podemos graficar el error como función del tamaño de la partícula. Como podemos ver, después de 5 nanómetros hasta los 20, si usamos el valor corregido del factor de forma K, el error es casi despreciable, por lo cual los valores que obtenemos de tamaño usando la ecuación de Scherer son confiables. Sin embargo, al disminuir el tamaño de nuestras nanopartículas, podemos ver que el error relativo crece bastante y tiene un comportamiento no lineal. En general, el factor de forma 1.047, el cual está diseñado para partículas esféricas con estructuras cristalinas cúbicas, da un mejor ajuste, da mejores resultados con menos error. La razón por la que se consideró el factor K de 0.92 es porque es un factor K que se usa muy frecuentemente a la hora de hacer este cálculo. En verde también podemos ver un acercamiento que nosotros propusimos para minimizar el error, dado que el error abajo de 5 nanómetros era muy grande, como podemos ver en esta imagen. El método que propusimos es que ya como nosotros tenemos todos los datos que entran a la ecuación de Scherer, que es el tamaño de la partícula, porque nosotros la modelamos y nosotros sabemos el tamaño de esa partícula, el ensanchamiento que se calculó con el ajuste pseudo-Voigt, al igual que el ángulo de Bragg, nosotros también conocemos la longitud de onda que se metió para hacer la simulación,
Nada más nos falta el factor K. Si despejamos el factor K de la ecuación de Scherer, nosotros podemos meter todos los datos y crear este tipo de ajustes. Como vemos en la gráfica de la izquierda, nosotros graficamos todos los K que harían que el error fuera cero. Luego se hizo una regresión lineal para obtener una recta, la cual nos dice qué factor K deberíamos usar para cada tamaño. Luego, después de esto, se empleó un algoritmo iterativo en el cual primero se hace un acercamiento inicial hacia el cálculo del tamaño con el factor K de 1.047. Luego, usando esta recta, luego se calcula el tamaño y usando esta recta, nosotros luego calculamos el factor K a ese tamaño. Este proceso se repite hasta que el error entre iteraciones llegue a un error preestablecido. Como podemos ver, este método minimizó bastante el error. Sin embargo, por ser un método que simplemente busca ajustar los datos obtenidos y no tiene mucho fundamento matemático físico como lo requerimos en nuestros objetivos, este método fue descartado y nos quedamos con el método original de cálculo de error. Como resumen de resultados, pudimos con éxito desarrollar un método accesible para la estimación de error en la determinación de tamaño para nanopartículas de oro menores a 20, lo que significa que el grupo del laboratorio de nano y microestructuras ya no necesita usar un FSM para obtener esta estadística. Lo que pasaba antes es que al calcular el tamaño con difracción de rayos X para polvo, no se tenía acceso a la confiabilidad de esta medición, por lo cual se tenía que hacer FSM para comparar los resultados. Con este método lo que nosotros proponemos es que se pueda hacer un cálculo de error y con esto evaluar la confiabilidad de los resultados obtenidos. También se encontró que debajo de 4 nanómetros el error aumenta de forma significativa y tiene comportamiento no lineal, por lo cual no se les recomienda que usen la ecuación de Scherer o este método para para nanopartículas de oro menores a estos rangos. También cabe recalcar que el método desarrollado tiene gran nivel de adaptabilidad a otros sistemas, por lo cual se puede usar para otras ramas de investigación, no solo para nanopartículas esféricas de oro, también se pueden usar para otro tipo de nanopartículas y otras especies químicas. La bibliografía y las referencias que se usaron para esta investigación se presentan en esta filmina. Y para concluir, se agradece la contribución y el apoyo del Laboratorio de Nano y Microestructuras, en especial el apoyo de mi asesor, el doctor Flavio Contreras, por ayudarme y darle dirección a esta investigación, al igual que a todos los presentes. Sin más por decir, abro el espacio para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Ok, gracias Andrés por la presentación de tu proyecto de ingeniería y voy a abrir la ronda de preguntas, empezando con tus compañeros, no sé, Ana, Fausto, Lidia, por favor. Tenemos a Fausto. ¿Fausto anda por aquí o... ¿Qué estás? A ver, está entrando. ¿Alguna pregunta? Ahí está una pregunta. A ver. Mencionaste al final que tu proyecto tiene gran adaptabilidad a otros sistemas. ¿Podrías especificar un poquito de en qué casos tu propuesta se puede aplicar o qué modificaciones tendrías que hacer para poderla aplicar a lo mejor a otro tipo de materiales, otro tipo de estructura cristalina? Claro, muchas gracias por tu pregunta. En este caso, el input que toma la ecuación de Debye para poder calcular los patrones de difracción es este modelo geométrico que nosotros hacemos del material en cuestión.
Ya teniendo los patrones de difracción simulados, luego podemos abstraer la información del tamaño, compararla con el tamaño de nuestros modelos y obtener un cálculo del error. Por lo que si nosotros modificamos el input, que es el modelo geométrico, nosotros podemos abstraerlo a diferentes sistemas. Por ejemplo, en lugar de hacer nanopartículas esféricas, podríamos hacer nanopartículas cilíndricas de oro, elipsoidales de oro, o también podría ser de algún otro material, algún otro metal, algún compuesto con otro tipo de estructura cristalina. Entonces, no solo se tiene que aplicar para nanopartículas esféricas de oro, sino que ya teniendo toda esta metodología podemos generar otro tipo de nanopartículas y luego pasarlas por todo este método. De igual forma también se puede aplicar para, por ejemplo, películas delgadas, haciendo modelos de películas delgadas, eh, siempre y cuando se conozcan todos los parámetros físicos que entran al modelo, es posible generar todos estos modelos geométricos para luego pasarlos por este método que diseñamos. Gracias. También tengo una pregunta. A ver, adelante, Fausto. Ahorita mencionaste que no utilizáramos la ecuación de Scherrer para nanopartículas de oro menores a 4 nanómetros. Entonces, tu modelo ahorita nomás funciona, bueno, nomás lo estudiaste con oro, pero ¿qué pasaría si usas otro material? También es válido. Sí, en este caso se esperaría el mismo comportamiento para tamaños menores a 4 nanómetros. Es consistente con la literatura que se investigó para esta investigación. De igual forma, aquí lo que se sospecha que está pasando es que la ecuación de Scherer sale de ciertas aproximaciones y al final del día es una ecuación lineal la cual te describe el ensanchamiento, el tamaño con función del ensanchamiento de el patrón de difracción. Vimos que para tamaños menores a 5 nanómetros, en específico para estos sistemas, se necesita algún otro tipo de ecuación que ya no siga o sea, que ayude a ajustar a un comportamiento no lineal, por lo cual para otro tipo de sistemas se espera el mismo resultado. Puede ser que el lugar donde cambie donde se vea este cambio, este salto en el error, cambie para diferentes sistemas, sin embargo se espera que sea alrededor del mismo rango. Lidia, tú que trabajaste partículas de oro y también difracción y también Scherer, por supuesto. Pues de hecho mi pregunta era la misma que la de Fausto, y ahorita como que, o sea, bueno, o cuál sería entonces como, bueno, no sé, alguna alternativa, o sea, si todas mis nanopartículas fueran así de pequeñas, de 4 o menos, o sea, ¿qué alternativa sería mejor escoger? O sea, digo, porque como mencionas que tu método no se puede ajustar a ese tipo de tamaños, ¿a qué podría yo recurrir? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias por tu pregunta. En este caso, el enfoque del proyecto de ingeniería fue específicamente para el uso de la ecuación de Scherer. Sin embargo, también se puede adaptar a otras metodologías de extracción de tamaño que se usan por medio de el análisis de picos de difracción o line profile analysis de patrón de difracción. Por ejemplo, se podría usar otro método como Barren-Haverback o métodos como obtener la función de distribución par a través de nuestros patrones de difracción, que parecen métodos prometedores a la hora de calcular el tamaño. Como este proyecto de ingeniería se orientó y tenía como objetivo principal el evaluar la confiabilidad de la determinación de tamaño a través de la ecuación de Scherer, no se exploraron dichos métodos. Sin embargo, podría dar pie a otra investigación para el evaluar el error que tienen, por ejemplo, estos otros métodos. Ok, gracias. Muchas gracias. Los profesores, Rodrigo, Héctor, ¿tienen alguna sugerencia, preguntas? Pues
yo tengo dos preguntas, pero creo que una de ellas ya se hizo, sobre todo esta parte de, ya explicaste un poco, bueno, dijiste que sospechas más o menos por qué no funciona para el caso de partículas menores a 4 nanómetros. ¿Podrías decir otra vez, o tú que, más que sospecha, qué consideras que puede estar pasando para que no esté jalando con partículas menores de 4 nanómetros? Em, yo sospecho que pueden haber dos fuentes de error. La primer fuente de error es que, como vimos, los patrones de difracción para partículas ya muy pequeñas, los picos son bastante anchos. De hecho, voy a regresar a esta imagen que tenemos. Como podemos ver, para ya partículas arriba de 4 o 5 nanómetros, se distinguen dos picos de difracción entre los 35 y 50 grados de 2 teta. Si vamos disminuyendo el tamaño de la partícula, lo que vamos viendo es que estos dos picos como que se mezclan y se convierten en uno, por lo cual a la hora de hacer el ajuste pseudo-Voigt para extraer la información de ancho integral o de la posición del ángulo de Bragg, esto introduce bastante error ya que no están bien definidos. También, por ejemplo, aquí podríamos entrar con el problema de que dado que hay dos picos como que condensados en el mismo, se batalla en distinguir la contribución entre cierto y cierto plano. La otra cosa es que mientras vas disminuyendo el tamaño de la partícula, te vas alejando de simetrías esféricas. En el caso de la ecuación de Scherer, esta lo que considera son qué tanto te acercas a ciertas simetrías. Por ejemplo, en el caso de nanopartículas cúbicas, tú cuando estás haciendo el análisis de Scherer para determinar el tamaño de la partícula, lo que se hace es que, por ejemplo, mides el ángulo de Bragg para el primer pico, el cual corresponde a la reflexión de, si no mal recuerdo, 110, 111 para el oro, mides el ángulo de Bragg y el ancho integral. Luego, cuando llevas a cabo el análisis de Scherer, lo que te está dando es el tamaño en esa dirección. Luego te vas al siguiente pico y te da el tamaño en esa dirección. En el caso de esferas, pues eso no tiene sentido porque en una esfera cualquier dirección pues tiene el mismo tamaño. Sin embargo, mientras te vas alejando de ese ideal de una esfera, te vas alejando de esa simetría esférica donde todos los tamaños, no importa la dirección, son lo mismo, por lo cual también eso puede introducir cierto error a la hora de determinar el tamaño. Cabe recalcar que el tamaño de los modelos se consideró como el tamaño de la esfera que circunscribía a todos los átomos, por lo cual esto también puede introducir cierto error. Al final del día, Sí, dime, perdón. al final del día sí se necesita algún otro procesamiento o alguna otra ecuación o correlación para determinar este tamaño ya en partículas que se van alejando de todas estas simetrías y todos estos modelos que se usaron para desarrollar la ecuación de Scherer. Y eso me trae otra pregunta. ¿Más o menos puedes estimar cuántas partículas hay para, digamos, estos clústeres de menos de, o cuántos átomos tienes en estas partículas de menos de 4 nanómetros? Sí, de hecho, aquí están todos los modelos geométricos que se usaron. Como tienen su tamaño asociado y además tienen el número El de número de partículas. partículas, sí. Y la más pequeña es de 13 átomos y la más grande, que se consideró con estructura icosaédrica, tiene 2000 átomos. Ok. ¿No será ahí que en el momento de la aproximación que estás utilizando, bueno, una aproximación de Scherer, a lo mejor está considerando que tenemos muchísimas partículas y entonces ya estás cayendo en un límite donde no se vale esa estadística que puedas hacer esa aproximación? Sí, también esa es otra opción para describir el por qué la ecuación de Scherer ya falla a estos límites tan pequeños. Sí, porque al final eso es una aproximación por una integral, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí perdería un poco de sentido, ¿no? Tendrías que pues a lo mejor considerar otra forma. Ok, y otra sobre tu primera conclusión es
¿Cómo puedes asegurar que tienes esos errores pequeños? ¿Hiciste alguna estadística? Sé que revisaste diferentes estructuras, a lo mejor comparaste con los datos experimentales, pero ¿qué tanto pudiste comparar para sacar una estadística y decir, ok, el error puede ser este? En este caso no se presentaron esos resultados, pero de misma forma se hizo el mismo análisis, pero tomando en cuenta nanopartículas de platino y de plata. Se llegó igual al mismo resultado. Más que nada, como esta metodología es más sensible a la estructura y no tan sensible a la especie atómica, pues era de esperarse que iban a dar los mismos resultados. Se hicieron con estos tres sistemas, pero la razón por la cual se quiso escoger específicamente estos modelos geométricos era para poder poblar una gráfica de error de este tipo, para poder ir midiendo en todos los intervalos posibles el error que se iba a presentar a la hora de estimarlos por la ecuación de Scherer. Ok. Ok, entonces, es que me pone a pensar sé que es sensible a la estructura, pero eso es por construcción, ¿no? Así se construye, pero digamos, con el momento en que para estimar un error tuviste que compararlo con, yo digo, datos experimentales, ¿no? Ok, y creo que ya entendí su pregunta. No, para obtener el error, lo que se hizo fue, dado que yo O conocía, sea, es un error relativo. es un error relativo, sí, Ok, ok, ok. A eso quería llegar. Ok, es ya, un error relativo. ok. No, entonces, todo bien. Ok, Por mi parte es todo. muchas gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, fíjate que como yo trabajo más con películas delgadas y la difracción que se hace es con ángulo rasante, y básicamente lo que yo mido es tamaño de grano. No sé si el algoritmo también se pueda utilizar para eso, en esta aplicación. Sí, de hecho, ya no incluí imágenes de eso, pero en el proyecto de ingeniería se exploró el usar la ecuación de Scherer para predecir los patrones de difracción específicamente de películas delgadas. Ahí lo que se hace es que se crean estas nanopartículas que, usando datos experimentales de tamaño promedio de dominio coherente de difracción, se poblaban dentro de una caja esferas que cumplían con esos tamaños. Entonces, por ejemplo, consideramos varias nanopartículas empaquetadas dentro de un cubo y que seguían cierta estadística o cierta distribución de tamaños que estaba dada por datos experimentales para una película delgada de oro. Y ya teniendo este sistema, luego podías pasarlo por Scherer y luego predecir los patrones de difracción que en teoría te deberían de dar la misma estadística que obtienes con datos experimentales. Entonces, sí se podría utilizar el mismo método para esto, para las películas delgadas. Sin embargo, en el caso de nanopartículas, lo que nosotros podemos observar son distribuciones de tamaños más finas y más pequeñas a la que tenían una película delgada, donde estos tamaños de granos, pues sí es que pueden haber tamaños de grano muy pequeños, pero en general la contribución más grande son por tamaños ya más grandes. Por eso siento que el estudio de el error que se obtiene al estimar estos tamaños a través de la ecuación de Scherer podría ser no necesario en este caso, pero sí se puede aplicar. Perfecto. Y nada más cuando dices tamaños más grandes, ¿te refieres a qué dimensiones? Probablemente, o sea, como aquí nos dimos cuenta, se obtiene un error muy grande debajo de 5 nanómetros. Entonces, ya este es como que el área de interés. Ya arriba de 5 nanómetros vimos que el error usando el factor de forma correcto, pues es casi, eh, pues Aceptable. despreciable. Es muy bajo. Ok. Entonces el interés serían ya sistemas menores
con dimensiones menores a 5 nanómetros. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ya sería todo por mi parte. Muchas gracias por su pregunta. Ok, gracias, Rodrigo. Yo tengo 3 preguntas. A ver, déjame organizarlas. Esto y... Ok, a ver, ¿puedes poner los difractogramas? Ok, perfecto. Entonces, ahí las 4 primeras, quiero decir 20, 10, 5 y 4 patrones de difracción, difractogramas. Hay una variación, pero sin embargo, los 2 primeros picos siguen conservándose sus propiedades, ¿verdad? Se pueden diferenciar entre ellos. El siguiente, que sería de 3.64 nanómetros, ya básicamente están ensimismados los 2 picos y como tú dijiste, ahí habría que hacer un proceso más fino matemáticamente para deconvolucionarlos y sacar ahí el FWHM de cada uno de ellos, etc. Entonces, si es que esta es la evidencia, ¿verdad? Que el observable, y luego cuando sacas el error, pues ahí aparecen estos errores relativos altos. Entonces, lo primeramente que se te viene a la cabeza es cuál es la variable que más puede estar golpeando para que este error crezca, ¿verdad? Entonces te vas a la ecuación de Scherer y tienes ahí la K por un lado y también tienes el FWHM o el ancho integral por otro lado, ¿verdad? Entonces, yo creería que pues aquí más que irse por la K sería irse por el ancho integral, el FWHM, porque obviamente aquí está difícil de sacarlo, de encontrarlo, de estimarlo correctamente, ¿verdad? Entonces parecería ser que la ecuación de Scherer, además de ser sensible pues a una K correcta, también es golpeada muchísimo por el ancho integral. Y el ancho integral, digamos así, que entrarías como a un tema de procesar estos patrones, ¿verdad? Para encontrarlo, o simplemente decir, de aquí abajo de 4, pues la ecuación de Scherer ya no tiene sentido, ¿verdad? O sea, porque ya le meterías más matemáticas, más procesamientos, más cosas, y pues ahí te puedes ir llevando un error después de otro y creciendo la cascada del error, ¿verdad? Sigue siendo lo más grande. Entonces, yo lo que veo aquí es que básicamente, pues la ecuación de Scherer pues tiene teóricamente, ¿verdad? Pues se puede encontrar que tiene un límite, porque de 4 a 364 nanómetros, perdón, de 4 nanómetros a 364 nanómetros, tampoco es que haya una diferencia así muy grande. En cuestión de número de átomos, ¿cuánto es la variación? De 4, De 2057 a 2132. No es mucho tampoco, ¿verdad? no. Pero la forma sí. La forma es raro. O sea, ¿cuántos átomos más se están sumando? ¿Como 100 átomos más? ¿Puedes poner nuevamente la figura? 132 y 57. Son como 80 átomos más que de una manera le hacen más esférico o menos esférico, ¿verdad? Entonces, yo creería que, pues sí, la ecuación de Scherer pues tiene un régimen de trabajo válido, correcto, arriba de esos 4 nanómetros, pero abajo de eso son tantas consideraciones que hay que hacerle que quién sabe si sea justo y correcto usarla, ¿verdad? Para abajo de 4 nanómetros. Entonces, pues ahí habría que dar otras soluciones, como dijiste, como mencionaste, ¿verdad? La función de distribución par puede ser lo que sea correcto en este caso. Pero bueno, el proyecto de ingeniería pues no va para ahí. Entonces, yo pudiera agregar, ¿verdad? Eso a las conclusiones, ¿verdad? Que
la variable del FWHM es tan fuerte, ¿verdad? Que genera que estos errores crezcan así arriba del 50% en algunos casos, en la estimación del tamaño. Ok, ese era como un comentario sobre el trabajo. Ahora, en cuestiones de preguntas, vámonos por la más sencilla, ¿verdad? Tú estás proponiendo una solución, una herramienta, ¿verdad? Para el laboratorio de nano y microestructuras cuando se quieran hacer mediciones de tamaño de partículas nanométricas. La pregunta es, ¿cómo saber a priori, cómo saber de entrada que si estás haciendo partículas de 100 nanómetros, de 80, o estás en 4, o estás ahí en los bordes? O sea, ¿qué recomendación le dieras a la persona que usaría esta herramienta, ¿verdad? Ahí en el laboratorio, para que le des así como una advertencia, decir, oye, estás en el rango de tener cuidado en la estimación del error? ¿Qué consejo le darías? Pues justamente para esto se desarrolló esta herramienta, para dar como que la advertencia de que el rango donde estás trabajando, el rango de tamaños, presenta bastante error. Entonces la recomendación que yo daría es que se llevara a cabo el procesamiento, la caracterización de difracción de rayos X para polvos. Luego se hiciera un procesamiento de estos datos como el mencionado en este proyecto, donde se hace un ajuste pseudo-weight a alguno de los picos para luego extraer la información de tamaño, y luego con esta herramienta el poder ver, el irte a esta gráfica, identificar el tamaño supuesto donde estás trabajando, y el ahí darte cuenta de que estoy trabajando con mucho error o con poco error. Entonces, por ejemplo, si te da un resultado de 10, 15, 20 nanómetros o en adelante, que también se podría investigar. Sin embargo, el enfoque de este proyecto fueron partículas menores a 20 nanómetros. El tú identificar el tamaño que te dio, por ejemplo, 15 nanómetros, y el ahí darte cuenta que estás trabajando en la zona segura. Si te da ya menor a 5 nanómetros, pues esta herramienta lo que te permite hacer es estimar el error que tiene tu cálculo al hacerlo. Entonces ahí podrías generar una estadística y el poder evaluar la confiabilidad de la medición y el cálculo que acabas de hacer como laboratorista o investigador. Ok. Y otra pregunta, si tú quisieras llevar esta herramienta ingenieril a otros laboratorios, por ejemplo, laboratorios vecinos, amigos, ahí mismo en el TEC, en otras universidades, en otro lado, esos laboratorios que deberían de, aparte de tener pues un difractómetro, ¿cómo sería el flujo de implementación, el flujo de trabajo de la implementación de todo esto? Los pasos así que deberían de hacer esos otros laboratorios. Una de las ventajas de este método es que es 100% computacional, por lo cual no se necesita de equipo o de material o de químicos o de muestras. Entonces, la única entrada que necesita este método son los sistemas o sea, los modelos geométricos con los cuales se está trabajando. Entonces, teniendo el código que se desarrolló para este método en una computadora, lo único que tienes que hacer es escoger de una librería de tamaños y de morfologías las nanopartículas de interés. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesan las partículas cilíndricas de platino, sería escoger de una librería de partículas cilíndricas de platino de tal a tal tamaño, el introducir este input al método, y luego el obtener una curva de error. Y luego ya con eso, a la hora de llevar a cabo la medición de difracción de rayos X para polvos y estimar el tamaño,
el tú ver si estás dentro de la zona de peligro o si el error es bajo y tus resultados son confiables. Esto elimina la necesidad de tener que hacer una caracterización secundaria para avalar los datos que se obtienen por difracción de rayos X. Ok, y en tu respuesta me diste la respuesta última que te iba a comentar, la pregunta, la respuesta que te iba a comentar. Que si bien esta herramienta que presentas ahorita, ¿verdad? Esta herramienta de ingenieril, está ejemplificada de manera muy particular para oro, para las partículas que pusiste en pantalla, ¿verdad? Está validada, digámoslo así, en este ejercicio, en este ejemplo. La pregunta ya la contestaste. ¿Sería esta herramienta, verdad, de ingeniería, se pudiera convertir en una herramienta un poco más rigurosa en el sentido de modelar, verdad, varias partículas, varios tamaños, varias químicas, o sea, varios elementos químicos, quiero decir, y también varias formas, y calcular la primera parte del input del error, ¿verdad? Y dejarla tabulada, tal que cualquier laboratorio, cualquier persona, ¿verdad? Pudiera acceder a esa base de datos y ahí mismo, en línea, en la nube, poder hacer el cálculo y del error y decir, voy bien o ya estoy abajo de los 5 de la zona esta de alto error, pues ya mejor busco otra metodología, ya no voy por Scherer, ¿verdad? Entonces, Y yo de creo que igual sí. forma, perdón por interrumpirlo, pero de igual forma si se opta por alguna otra metodología que no sea Scherer, también por esta metodología y esta herramienta se puede evaluar el error que se obtiene dependiendo del tamaño. Entonces, es por esto que pues tiene bastante abstracción y se puede utilizar para muchos diferentes sistemas y muchos diferentes métodos esta herramienta. Sí, y no solamente sirve pues para nuestro laboratorio que hace nanopartículas, sino pues para todos los laboratorios que hacen nanopartículas. En el caso de nosotros, ¿verdad? Pues porque asumimos el problema, ¿verdad? Asumimos el reto y pues lo quisimos resolver. Entonces, me parece que como proyecto de ingeniería tiene ese potencial, ¿verdad? De seguir creciendo como una herramienta así de apoyo ingenieril, ¿verdad? En este caso, con base de datos. Y pues obviamente no estaba dentro de los planes, pero pues ahí puede ser un siguiente paso para hacer esto. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Y si dejamos de compartir pantalla un ratito, para pues finalizar la presentación. Con esto, el estudiante pues Andrés Aguirre está mostrando su cierre de proyecto de ingeniería número 3, en los cuales sí, obviamente en la presentación se omitieron algunos avances que se hicieron en proyecto de ingeniería 1 y proyecto de ingeniería 2. En particular por lo que preguntó Rodrigo, ¿verdad? Eso se asumió desde proyecto de ingeniería 1, recuerdo, ¿verdad? Donde no se trabajaba con arreglos de átomos para hacer las partículas o los clústeres, sino eran arreglos de partículas para hacer películas, por ejemplo, por decirlo así, pero también se consideró eso desde los inicios. Bueno, pues no tengo más que decir. Agradecerte, Andrés, por tu participación, por tu presentación y pues esperemos que todo salga bien ya en las acreditaciones. Ok. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí la sesión de la presentación de Andrés Aguirre del proyecto de ingeniería número 3, siendo las 7:36 de la tarde. Cerramos esta sesión en este momento.